La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en la banda cambiaria y lo decíamos al principio del programa, Álvaro, hemos tomado buena parte de estos últimos programas para analizar los efectos de las medidas que el presidente Javier Milei comenzó a disponer, primero a través de un DNU, después a través de la presentación de una ley ómnibus que contiene o que desregula la economía argentina y, como decíamos hace un ratito, imprime sobre cada uno de los sectores un golpazo bastante fuerte. Vamos a analizar un poco todo esto con quien siempre tiene la amabilidad de atendernos y por supuesto nos ayuda a entender un poco la economía de la Argentina. Estoy hablando de Julia Estrada, que es economista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, pero también diputada nacional de Unión por la Patria. Ella la saludamos. Julia, ¿cómo estás? Álvaro Torrilia y Sandra Sicaré te saludamos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por atendernos, Julia. Por favor, gracias a ustedes. Igualmente, Julia. Primero que nada, analizar un poco cómo ha cambiado la economía argentina desde el 10 de diciembre, donde se han sucedido desde megas devaluaciones hasta mega decretos, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido primero el mega DNU, que lo hemos comunicado desde el CEPA y también se han seguido a mi cuenta. Me encargué de explicar cada uno de los ítems regresivos del mega DNU. Luego, obviamente, la ley ómnibus, que hasta el día de hoy la estamos leyendo. Y previamente, como bien decías, Álvaro, las definiciones económicas con la devaluación del 120%, el recargo del impuesto país, que para las pymes significa un encarecimiento del 140% del valor de importación, la desregulación de las naftas, los anuncios de subas de precios de tarifas que van a ocurrir en las audiencias en el mes de febrero, una batería de medidas que tienen un carácter regresivo como elemento en común y que además se sucedieron en muy corto tiempo. Lo que vos mencionás, estamos a fin de diciembre, en tan solo 15 días, se ha transformado, aún no la estructura económica, pero sí el rumbo de la economía argentina. Ahora daría la impresión, justamente lo que vos mencionabas, a un cambio en la estructura económica, ¿no? Pareciera que ese es el rumbo que está buscando de fondo el gobierno. Sin ninguna duda se trata de eso. Muchas veces me preguntan desde el periodismo por qué la velocidad. Creo que es porque necesitan resetear la economía argentina desde cero, volver al 1900, volver a ser colonia, y eso requiere aprovechar en corto tiempo la legitimidad obtenida en el proceso electoral del 19 de noviembre. Y aprovechar esa legitimidad obtenida significa hacerlo rápidamente antes que el conjunto del pueblo argentino además empiece a identificar y empiece a decodificar cuál es el verdadero plan. Creo que todavía tenemos esa tarea quienes nos dedicamos al análisis económico. Esa legitimidad política que mencionás también tiene que ver ahora con, choca de alguna manera con lo que tiene que decidir el Congreso. Ahí ya la cuestión está un poco más diversificada. A vos en lo particular te va a tocar también como integrante de este nuevo Congreso debatir estas leyes. Digo, ahí creen que hay un consenso como para que esto pueda avanzar, creen que avanzará una parte, mandan todo como para que algo pase. ¿Cómo lo estás viendo a este proceso donde interviene el Congreso? Bien, yo soy de las que piensa que han intentado poner la mayor cantidad de las transformaciones muy fuertemente en el DNU. Creo que el DNU es lo que no quieren que se discuta y que bueno, como la justicia no lo frenó, estaría rigiendo desde hoy, pero todavía no ha tenido su trámite legislativo, no ha sido confirmada la bicameral, no ha sido tampoco discutido en el Pleno del Congreso. De cualquier manera se discute por sí o por no. Y luego en la ley ómnibus también hay una enorme cantidad de medidas regulatorias, pero están más sujetos al debate en el Congreso. Bien, en lo cual yo soy de las que piensa que quieren que pase todo, pero lo del DNU les resulta fundamental. Daría la impresión, ustedes lo han mencionado en uno de los últimos trabajos del CEPA, que cada punto, tanto del DNU como de la ley, tiene beneficiarios directos, que incluso excede el criterio de beneficiar a sectores económicos para beneficiar a empresas y empresarios puntuales, ¿no? Sí, cada uno de los ejes tiene un beneficiario concreto. Cada uno de los artículos está pensado para habilitar un negocio. Hicimos un contenido que circuló por redes sociales en donde identificábamos
algunos de estos actores altamente beneficiados. En el caso de las desregulaciones comerciales en comercio interior, lo que es la eliminación de la ley de góndolas, la eliminación de la ley de abastecimiento, están los grandes productores de comida, de alimentos, está Pagani de Arcor, está Pérez Compán de Molinos, está Coto, supermercadista, está también el gran lobista que es Funes de Rioja, que tiene el sombrero de la Copal como representante de las empresas alimenticias, pero también tiene el sombrero de abogado del estudio jurídico Funes de Rioja, que está aliado ahora a Brujú. Luego podemos seguir con las prepagas, el caso más conocido de Locapit, que ha aumentado ya un 40%, precisamente habilitado porque el DNU elimina una fórmula discutida, muy trabajada, para poder marcar la pauta o el ritmo de los aumentos de las prepagas. Luego seguimos, yo ponía el ejemplo en el caso yerbatero, tenemos a la familia Navajas, que dueña de las Marías, que se ve altamente beneficiada por el pago o la desregulación del pago del precio al productor, a los productores yerbateros o tariferos, por la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que entiendo que el gobernador de Misiones estaba pensando en armar un organismo subnacional para sustituirlo. Podemos seguir, en este camino con Eurnequian y el beneficio que le podría significar que la tarifa aeroportuaria que pagan las aerolíneas ahora esté en dólares, con la virtual eliminación del mercado de aerolíneas argentinas que pagan pesos. Podemos continuar, porque la verdad que la lista es larga, con Paolo Roca, que se ve beneficiado por varios aspectos. Podemos decir, el derecho a huelga en siderurgia está limitado porque la incorporan como actividad trascendental, por ende ya no se puede parar el horno o la acería, como históricamente los siderúrgicos hacían para la discusión salarial o la paritaria en general. Por otro lado, tiene beneficios en lo que es la cuestión energética, ya sabemos que no está en el DNU, pero le han entregado YPF, pero además tiene un artículo en particular que es la eliminación de la responsabilidad solidaria frente a la tercerización laboral, que es algo en lo que Pablo Roca siempre estuvo interesado, ya desde la reforma laboral de Macri del 2017, que venía empujando este artículo, que ni Videla se animó, ni tampoco los 90 con Menem lo hicieron, y sí termina ocurriendo ahora. Lo intentó hacer Macri y no pudo, que es que una empresa grande puede subcontratar a un trabajador y no hacerse cargo ni de su despido ni de sus consecuencias en materia de accidentes laborales o lo que haya que hacerse cargo. No se hace cargo de la relación laboral. Es desprenderse de la relación laboral de una manera más sofisticada. Si querés, la forma más básica es la eliminación de las indemnizaciones, que también está contenida. Pero esa es una forma que emplean fundamentalmente las grandes empresas, que utilizan subcontratistas para contratar trabajadores. Y en ese... no quiero dejar de mencionar a Elon Musk, a dos conocidos extranjeros, Elon Musk y Joe Lewis. El primero, para lo que es la comunicación satelital, aparece como un actor mencionado por el propio presidente en la conferencia de prensa. Y el segundo caso, directamente con la posibilidad de comprar lago escondido, es decir, comprar tierras, comprar lagos, porque se habilita la venta a extranjeros en la modificación de la ley de tierras. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Y seguimos dialogando con Julia Estrada, economista de CEPA, diputada también nacional, sobre la realidad económica de la Argentina tras el triunfo de Javier Milei y también las repercusiones del DNU y de la ley Ómnibus. Dentro del paquete de medidas económicas, que algunas están por hacer, otras ya está hecho el gobierno, figura, por ejemplo, algo que contradice totalmente los términos de la campaña de Milei, que era la baja de impuestos. Ha subido impuestos, lo que está y quizás uno de los que está más debatido y que no entró en la ley ómnibus, pero se espera que se vaya a conocer en las próximas horas, es el tema del impuesto a las ganancias de los trabajadores, ¿no? Claro, le sube el impuesto a las ganancias a los trabajadores, le sube el impuesto país a las pymes y sube retenciones a economías regionales que han hecho un esfuerzo para convertirse en exportadoras, pero que podrían
seguir teniendo ese incentivo con retenciones más bajas. Sin embargo, como ahora sí aparece en la ley Ómnibus, que eso no estaba en el DNU, bienes personales se baja la alícuota a 0,5%, que es el único impuesto a la riqueza que existe. La alícuota pasa de 1,75 a 0,5%, y eso obviamente es un beneficio a los ricos. Julia, en ese sentido también, y en esta disputa donde también terciaron los gobernadores sobre volver atrás o no con el tema de ganancias, ustedes presentaron un proyecto en ese sentido para reeditar lo que fue el Fondo Sojero, que funcionaba muy bien en provincias como Santa Fe, como Córdoba, sí, y que le permitía de alguna manera tener asignaciones específicas para obras de infraestructura. Contanos un poquito cómo lo pensaron a eso. Bueno, el Fondo Federal Sojero se pensó como una alternativa frente a la desfinanciación provincial que propuso Milei y además al corte de la obra pública, para financiar a las provincias para que precisamente sostengan y amplíen la obra pública. Y es algo en lo que están interesados absolutamente todos los gobernadores de la Argentina, de cualquier color político. Las retenciones son derechos aduaneros, son potestad del Tesoro Nacional, no son coparticipables. Por ende, se propone crear un fondo para que una parte de las retenciones se pueda, solamente las sojeras, se pueda repartir. Y el criterio de ese reparto, precisamente pensando en nuestros oyentes de Santa Fe, tiene entre una de sus variables la producción de toneladas de soja. Es decir, se mira el criterio de cantidad de población, donde también Santa Fe es una de las más grandes. Se mira el criterio de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Allí no está Santa Fe entre las peores provincias. Y se mira el criterio de cantidad de toneladas de soja aportadas o producidas. En base a eso se arma un coeficiente y se estima, en el proyecto de ley puede ver allí un cuadro, cómo se haría el reparto de lo que se prevé recaudar para el 2024 en materia de retenciones sojeras. Y me parece interesante porque también muestra que puede haber otro camino, que puede haber otra alternativa. Yo no solo estoy acompañando este proyecto presentado por Máximo Kirchner, sino que también estoy presentando en breve un proyecto de ley de litio, que tiene que ver con la industrialización del litio en Argentina. Bregamos porque también se apruebe la ley de financiamiento educativo, que le asigna el 8% del PBI a la educación, cuando la ley Ómnibus establece una serie de reformas educativas, pero sin contraparte en materia de financiamiento. O sea, supuestamente hay una preocupación por la calidad, pero no hay plata, no básicamente, hay plata para que esa calidad se lleve adelante. Lo digo porque uno también puede plantear la eficiencia del Estado, la mejora en materia de muchas discusiones en las cuales tal vez, ¿no?, uno encuentra acuerdos con la oposición o con los que hoy son oposición y otros sectores, pero hay que pensar en los recursos y cómo se generan, con lo cual quiero validar estos proyectos litio, Fondo Federal Sojero, ley de financiamiento educativo como proyectos importantes. Agrego otro más, la jornada laboral reducida, en contextos en donde se eliminan derechos laborales, en todo el articulado que se hace en el DNU, la indemnización, se eliminan las horas extras, no hay multas por el empleo no registrado, se cae la ultraactividad, limitación de derecho a huelga. Bueno, ¿por qué no se reduce la jornada laboral? Siempre hay otro camino. Julia, ¿te sorprendió la reacción temprana que hubo en materia de protestas, por ejemplo, con los cacerolazos el mismo día que se realizó el DNU? Sí, me sorprendió, y también su continuidad, porque creo que es un malestar muy profundo que se va sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que todos percibimos, creo que más allá de a quién se votó, que tiene que ver con el nivel de avasallamiento, con el autoritarismo que se refleja en la forma como están manejando su plan de gobierno, ¿no? Es un plan de gobierno que también tiene que ser discutido con las otras fuerzas que también han sido votadas. Nosotros también fuimos votados el 22 de octubre en el Congreso, y sin embargo hay una intención de pasar por arriba. Cuando uno mira el proyecto de ley ómnibus, que ahí sí ya es una ley, pero propone adentro de la ley primero validar el DNU. Claro. Y por otro lado propone facultades delegadas hasta el 2025 sobre una enorme cantidad de materias, con lo cual es prácticamente cerrar el Congreso. Entonces, eso también genera mucho
mucho hastío de parte de una población que claramente no votó esto. Yo estoy segura que no se votó esto. Hay también, a partir del protocolo, pero además de todo lo que tiene que ver con la represión de la protesta social, hasta ítems o detalles dentro de la ley que, por ejemplo, pena la participación de 3 personas o la reunión de 3 personas, que puede ser considerada como una falta, un delito. Digo, ya estamos en niveles que no imaginábamos en la Argentina, al menos, ¿no? Sí, eso también tiene que ver con la criminalización de la protesta. Ya había aparecido en el DNU el concepto de delito de injuria por bloqueo para los casos de trabajadores bloqueando establecimientos laborales, y esto es otra cosa, digo, no es lo mismo, tiene que ver con el derecho a reunión, pero encaja o está alineado con ese intento que ya se ve en el DNU, y que es absolutamente autoritario. Circularon comparaciones con la última dictadura militar en relación a eso. Lo digo porque cada vez que uno plantea las comparaciones con la dictadura, nos tildan de exagerados, pero después hay una limitación de derecho a reunión muy similar al que puso la dictadura, que me parece que ya no es un tema de interpretación, sino que es un tema de hechos concretos. ¿Y cómo ves, ya te vamos liberando, la relación un poco esta de protesta en la calle? Está lanzado también el paro de la CGT y oposición política al gobierno nacional. ¿Cómo se va a ir desarrollando? Bueno, en primer lugar, valorar la decisión conjunta de la CGT y su confederal de ir a un paro nacional. Me parece fundamental que eso se pueda llevar adelante, porque ha habido mucha discusión previa en relación a qué iba a hacer la CGT, que además es altamente afectada por el DNU, que hoy está en vigencia ya a esta altura, porque se cercenan los derechos laborales, se limita la recaudación de las obras sociales, también al caerse la ultraactividad se limita la recaudación sindical. Así que yo valoro muchísimo estas medidas de fuerza. Me parece que tienen que ser parte de un plan más largo, no tienen que ser aisladas. Creo además que tienen que poder acompañarse con población general, no solamente desde el punto de vista sindical. Y además me parece relevante porque creo que a esta altura el ataque es hacia la sociedad y a lo que la sociedad argentina ganó en materia de derechos y de formas de vida. Ya no es un problema con el kirchnerismo. Si hubo alguna connotación persecutoria, que obviamente sigue, bueno, eso a esta altura se demuestra que es una parte. No es un problema estrictamente con el kirchnerismo, es un problema con cómo la sociedad argentina alcanzó determinados estándares de vida que este proyecto político y económico de Javier Milei quiere hacer retroceder. Por eso es importante que la sociedad argentina identifique. Me hace acordar esta situación a la frase de González Fraga en su momento en el gobierno de Macri, Les hicieron creer. Les hicieron creer, ¿no? Es como vivir en una ficción, vivir dentro de todo bien o con dignidad, vivir en una ficción. Me parece que es ahora la concreción de que hay que retroceder en los estándares de vida, y es la propia sociedad la que lo tiene que identificar, y nosotros obviamente, al menos desde el CEPA y desde mi rol, trabajando fuertemente para brindar los elementos de interpretación económica, que muchas veces genera confusión, genera desinformación, y muy poca gente se anima incluso a involucrarse con los temas económicos. Así que como representante en este bloque del debate económico y como conocedora de hace tantos años de los temas, me ocupo de esa tarea en este tiempo, y me parece importante continuar con eso. Julia, te deseamos un buen fin de año para vos, para todo el equipo también de CEPA, que siempre están atentos, están con nosotros y nos ayudan un poco a desentrañar estas cuestiones. En lo personal también te deseamos un buen fin de año, y el año que viene estaremos nuevamente convocándote aquí en la Banda Cambiaria. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, gracias. Hasta un la beso próxima. grande y felices fiestas para ustedes. Gracias, muchas gracias. Así pasaba Julia Estrada, ella es economista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, este centro de estudio que, como dice ella, desde el cual empieza a militar y en el cual empieza ahora a tener un rol diferente como diputada nacional en el bloque de Unión por la Patria, donde dice, bueno, me toca desentrañar y sacar un poco la paja del trigo de lo que tiene que ver con las cuestiones económicas que se difunden y muchas de las cuales no tienen asidero, no son verdad, ¿no?
se viene la batalla de ideas económicas también, junto con la batalla política y la batalla social, ¿no? Como en algún momento pasó también durante el gobierno de Mauricio Macri. Las distintas teorías económicas, las distintas interpretaciones y análisis y las distintas políticas económicas están nuevamente en debate y en conflicto. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.